Diálogo acertado con nuestros líderes de opinión. Estamos de regreso ya a esta hora saludando cordialmente a nuestro invitado, el señor coronel de Policía de Estado Mayor Renato González, director general del Instituto de Seguridad Social de nuestra Policía Nacional ISPOL, para conocer y continuar analizando el proceso de reforma legal, la Ley Orgánica de Régimen Especial de Seguridad Social de nuestra Policía. Señor coronel, muchísimas gracias por acompañarnos y continuar dando a conocer cómo está el contenido de esta ley importante. Bienvenido, buenos días. Buenos días, un saludo cordial a todos quienes nos escuchan y nos miran, y antes de entrar en tema, permítame tomarme un pequeño minuto para expresar mi sentimiento de solidaridad con los familiares de mi compañero y amigo, el coronel de Policía de Estado Mayor Freddy Galarza, quien hasta el día de ayer se desempeñaba como director ejecutivo del Servicio de Cesantía de la Policía Nacional y por un lamentable quebranto en su salud falleció. Hoy será velado en el cuartel de La Delicia y posteriormente en Monteolivo, y mañana estaremos todos los compañeros de la promoción 57, quienes le estimábamos mucho a Freddy, para despedirlo. Así que un saludo solidario a sus hijas, a su esposa. Es una pérdida irreparable, pero también es un gran espacio que queda vacío en la Policía Nacional cuando oficiales de esa talla se adelantan en ese viaje eterno. Entrando en el tema de la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional, que tiene que retomarse su tratamiento en la Asamblea Nacional, recordemos que el 26 de enero de este año fue entregado este proyecto a la comisión respectiva, y desde ahí, por el decreto de suspensión de funciones de la Asamblea Nacional, no ha podido avanzar. Entendemos que en los próximos días están obligados a retomar este procedimiento, pues existe el plazo dispuesto por la sentencia 83 del año 2021, que le daba un plazo de un año a la Asamblea Nacional para poder emitir este cuerpo legal. Por varios motivos no se ha podido cumplir, pero me imagino que ya los señores legisladores estarán en ese conocimiento. De hecho, hoy tenemos nosotros que enviar el informe trimestral de cumplimiento de la sentencia a la Corte Constitucional, y será la ocasión propicia para solicitarle al máximo organismo de la justicia constitucional que le recuerde a la Asamblea Nacional esta urgencia. ¿El plazo sigue corriendo, señor coronel? Exactamente, los plazos están vigentes. Entendemos que la Asamblea Nacional solicitará que se retome el plazo en virtud de estos meses en los que no han funcionado. Pero ¿qué es lo importante? Hay que comprender que esta propuesta de ley, que además puede ser enriquecida con el criterio de varios sectores, lo que busca es darle sobre todo sostenibilidad al sistema de seguridad social de la Policía Nacional. Recordemos que en meses anteriores existía ya la preocupación, el debate de cuáles son los cambios que se han solicitado, y eso obedece a factores técnicos, fundamentalmente a la realización de los estudios actuariales que tuvieron fecha de corte 31 de diciembre del 2020 y que nos indicaban que uno de los seguros que va a presentar déficit actuarial en el futuro es el de retiro, invalidez y muerte, de donde se pagan las pensiones. Es por eso que en la propuesta, luego de analizar diferentes opciones, se optó por aquella que causa el menor impacto en el conglomerado policial y que se refiere fundamentalmente a mover el retiro voluntario desde los 20 a los 25 años, pero no así afectando el cálculo de la pensión. ¿A qué me refiero? La pensión sigue empezando a calcularse a partir de los 20 años y llega a su máxima expresión a los 30 años de servicio. Únicamente cuando salga vigente la ley, si así lo sale, las personas que no hayan realizado las 240 aportaciones, es decir, todavía no tengan 20 años de servicio, progresivamente deberán adecuarse a estos 25 años de servicio como mínimo para acogerse al retiro voluntario. La otra medida es el cálculo de la pensión ya no con base en la última remuneración mensual unificada, sino en el promedio de las últimas 48 remuneraciones mensuales unificadas y aplicado de manera progresiva. ¿A qué nos referimos? El primer año de vigencia de la ley se calculará con las últimas 12 remuneraciones, el segundo año con las últimas 24 y así sucesivamente hasta llegar a calcular con las últimas 48 remuneraciones mensuales unificadas. Y la tercera medida, que no afecta a ninguno de los policías que ya están en la institución, ni a quienes están en proceso de formación, sino que a quienes integren la Policía Nacional. Después de entrar en vigencia la ley, se solicita el aporte adicional del Estado del 1% al RIN. Estas tres medidas son necesarias, son indispensables,
para darle sostenibilidad al sistema. Estamos expuestos a un discurso populista, inclusive a la aplicación de medidas en ese sentido, de mantener el status quo. Yo quiero ser muy claro y enfático que el mantener los 20 años de servicio como retiro voluntario, lamentablemente es una muerte lenta del sistema de seguridad social de la Policía Nacional, porque implicará un desfinanciamiento progresivo. De hecho, los estudios actuariales nos manifestaban que el 2044 sería el último año de reserva positiva en ese seguro, es decir, a partir de ese año ya tendríamos graves complicaciones financieras. Señor coronel, ¿se podría considerar que es un nudo crítico el seguro de retiro especialmente? ¿Se está dialogando, socializando con el personal? Nosotros tuvimos la posibilidad de en estos meses que no funcionó la Asamblea Nacional en realizar charlas en varias provincias. De hecho, de las 24 provincias, personalmente hemos recorrido ya 13, nos faltan 11, en las cuales hemos impartido charlas tanto al personal de servicio activo como al personal de servicio pasivo, destacando aquellos aspectos que consideramos fundamentales en esta propuesta de ley. Por ejemplo, la nueva integración del Consejo Directivo, donde ya tiene presencia el personal técnico operativo en servicio activo, que en la actualidad no lo posee. También la posibilidad de dar un segundo crédito hipotecario y ampliando el plazo de 20 a 25 años, que en la actualidad solamente es hasta 20 años y se puede dar un solo préstamo hipotecario. Y algo que es importante también, se incluye en esta propuesta de ley la posibilidad de que cada 2 años, contando con estudios actuariales, se puedan revisar las pensiones jubilares. No estamos diciendo que inmediatamente se van a incrementar las pensiones jubilares, pero en la actualidad la ley que está vigente nos dispone que las pensiones se pueden incrementar solamente cuando al personal de servicio activo se le aumente el sueldo y en esa misma proporción, lo cual no ha acontecido en los últimos más de 12 años. Por eso se prevé ahora la posibilidad de que cada 2 años, con estudios actuariales, se puedan revisar las pensiones jubilares y el mejor de los escenarios será incrementarlos. Esa serie de medidas han sido difundidas, como le manifestaba, en 13 provincias a nuestro personal de servicio activo y personal de servicio pasivo, pero nunca será suficiente y hay que continuar con las tareas de difusión. Eso es importante y está habilitado también nuestras redes sociales a través del WhatsApp del 0999-880-791, 0999-880-791 para recibir también inquietudes de nuestro conglomerado de servidores policiales. Y otro de los temas importantes, señor coronel, que dentro de esta reforma también se habla de una auditoría interna institucional permanente. Esto es fundamental. Cuando nosotros llegamos al ISPOL nos encontramos con una debilidad en el gobierno corporativo. Hemos adoptado alrededor de 13 medidas, entre ellas se ha creado ya el Departamento de Auditoría Interna Institucional y en esta ley lo que preveemos es darle ya una forma jurídica más fuerte. Pero aparte de eso es importante que se conozca que ya se creó la unidad de cumplimiento. Entonces, esta propuesta de ley lo que busca es formalizar una serie de medidas preventivas que hemos adoptado al interior del ISPOL para prevenir que volvamos a ser víctimas de un mega atraco como el que sufrimos años atrás de 950 millones de dólares. Por eso es importante que se comprenda que una ley de seguridad social de la Policía Nacional debe ser abordada con responsabilidad, con seriedad, alejarla de la política y de la politiquería. Y es más, limpiarla de cualquier afán populista, interno o externo. ¿A qué me refiero? Que al interior de la Policía Nacional también hay voces interesadas en mantener el status quo, pero lo que no se dan cuenta es que les afectan sobre todo a las generaciones jóvenes y a las futuras generaciones. Para quienes estamos próximos a salir de la Policía Nacional o para quienes ya están en servicio pasivo, los recursos puede que alcancen. El problema es para las generaciones de policías, de cabos segundos, de cabos primeros. Lo mismo pasa con subtenientes, tenientes y capitanes, quienes, si no tomamos ahora estas medidas necesarias, correctivas, lamentablemente trabajarán 25, 30 años en la Policía Nacional y cuando salgan se encontrarán con el escenario del año 2044, donde no existan recursos para el pago de sus pensiones. Y por acá tenemos una de las inquietudes, dice, pero están ingresando más servidores policiales y es menos la salida de servidores que han cumplido su periodo. Eso es algo que nace desde el punto de vista del desconocimiento. Miren, el hecho que ingresen más policías inicialmente significan más recursos, pero solamente les doy un ejemplo.
Un policía nuevo que sale ya graduado aporta a la seguridad social en general, o sea, a todos los seguros, aproximadamente $150. Pero esos $150 se dividen para enfermedad, para seguro de vida, para indemnización profesional y para el RIN, que es el de pago de pensiones. Para el pago de pensiones van aproximadamente $120, pero el promedio de una pensión en el ISPOL es $800. Entonces, con esa forma de pensar, necesitaríamos 7 policías nuevos para pagar un mes de pensión a un solo jubilado. Por eso es que no se actúa de esa manera. Es una manera irresponsable el pensar que como van a entrar 30,000 policías, está suficientemente financiado el sistema. No es así. Es más, en otros países más desarrollados ya se habla de diferentes modelos de cotización, es decir, algunos tienen un modelo mixto. Aportan todos una misma cantidad para una pensión básica y la diferencia de aporte también va dirigido a un incremento en sus pensiones. Esos son modelos que se pueden discutir, pero lo importante es que se comprenda que el problema estructural del ISPOL es el siguiente. El promedio de aportes en el ISPOL es 26 años. El promedio, es decir, hay personas que aportan 20, 21 años, pero también hay personas que aportamos 31, 32, 36 años. Pero el promedio es 26 años. Sin embargo, el promedio de recibir pensiones es 40 años. Esto es insostenible financieramente en el tiempo. Es más, son medidas que debían haberse tomado desde el 2005 y que irresponsablemente fueron prolongadas en el tiempo, esperando que llegue un momento determinado donde ya la situación sea insostenible. Estamos a tiempo de tomar estas medidas correctivas que son necesarias, pero si no lo hacemos ahora, en el presente, en el futuro tendrán que ser más drásticas. De alguna manera va a afectar a mínimo, pero usted lo manifiesta. Esta es para solventar a futuro al Instituto de Seguridad Social de nuestra Policía Nacional. Por acá tenemos, dice, buenos días, saludos desde Sucumbíos, un trabajo muy acertado y muy honesto de mi coronel Renato González. Siga adelante que el futuro del ISPOL es ahora o nunca. Los mensajes que estamos compartiendo, señor coronel, dentro de esta reforma que está en vía de también en la Asamblea ya presentada, existe la conformación de un comité de fiscalización. ¿Cuál es el objetivo? Esto es fundamental también, trabajar en esto, coronel. Sí, un saludo cordial a los compañeros y amigos de Sucumbíos y atendiendo a su pregunta. Todo lo que podamos poner como medidas preventivas es necesario, es indispensable y tampoco nos garantiza el riesgo cero. Pero en la actualidad no existe un comité de fiscalización. Se ha propuesto la creación de este comité de fiscalización para que, sumado a la auditoría de la Contraloría General del Estado, a este departamento de auditoría interna de la Seguridad Social Policial, a la unidad de cumplimiento, también refuerce las tareas de supervisión y de control de las actividades del ISPOL. Es decir, no podemos confiarnos nuevamente en que las personas están haciendo las cosas bien. Hay que apelar a los procesos y sobre todo a los procesos de fiscalización y de supervisión. ¿Cómo está propuesta la conformación de este comité de fiscalización? Con 3 vocales del Consejo Directivo. Sin embargo, ex vocales del Consejo Directivo anterior, sobre todo los representantes del Servicio Pasivo, presentaron una propuesta que a mí en lo particular y en lo personal me agrada, que se orienta a que este comité de fiscalización no se integre con vocales del Consejo Directivo, sino con personas extrañas a este cuerpo colegiado, y me parece lo acertado. Todo eso estará en discusión en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Seguridad Social y esperamos ahí que puedan concurrir personas a aportar, no a criticar, no a atacar, sino a aportar, que vengan con propuestas que puedan ser analizadas técnicamente. Le doy un dato: los estudios actuariales que contratamos y que fueron presentados con esa propuesta de ley, le manifestaba que tienen fecha de corte 31 de diciembre del 2020. Bueno, estamos a la expectativa de que en enero podamos volver a contratar estudios actuariales con fecha de corte 31 de diciembre del 2023. ¿Qué ganamos? El visualizar este cambio en 2 variables fundamentales. El ingreso de personal policial implica también el ingreso de derechohabientes, y como el uno es más aportes para el RIN, el otro también implica más gastos en salud. Entonces vamos a tener la posibilidad de concurrir a la Asamblea Nacional, quizás a la altura del segundo debate, con estudios actuariales actualizados y fecha de corte 31 de diciembre del 2023, que sería lo más vigente posible que podamos entregarle a la Asamblea Nacional. Usted lo ha manifestado, mañana se tiene previsto ya nuevamente retomar el cabildeo en la Corte Constitucional. ¿Qué viene luego una vez que se presente, se solicite que se reabra nuevamente este proceso?
La sentencia de la Corte Constitucional tiene abierto ya un auto de verificación y un auto de seguimiento al cumplimiento de su sentencia. Y claramente los 4 factores que ellos verifican y que nosotros estamos obligados a informar trimestralmente era el hecho de realizar un régimen de transición para el pago de pensiones diferenciadas, que ya lo hemos realizado, la elaboración de la propuesta de ley, que ya lo tuvimos entregado en enero de este año, la aprobación de la ley, que no corresponde al ISPOL, sino a la Asamblea Nacional, y también la vigencia del cuadro de incapacidades, que lo estamos actualizando. En ese sentido, el día de hoy, luego de esta entrevista, me dirigiré a mi oficina para elaborar este informe trimestral de cumplimiento y solicitaremos a la Corte Constitucional que ya se le refresque el pedido a la Asamblea Nacional para que inicie el abordamiento de esta propuesta de ley, y en las próximas semanas esperamos ser convocados a esta comisión especializada para llevar con los argumentos técnicos, con los argumentos inclusive fácticos, y que se pueda iniciar el informe para el primer debate. ¿Se mantendrá este proyecto o se tiene previsto presentar a algún acápite o algo como director coronel? Este proyecto de ley fue entregado en enero del 2023, fue elaborado alrededor de todo el año 2022, pero mire que este proceso de integrarnos a organismos internacionales de seguridad social en el mundo nos ha permitido comprender que tradicionalmente en Latinoamérica la seguridad social se basa en 2 pilares, en pensiones y en salud. Sin embargo, en algunos países de Europa y sobre todo en los nórdicos, ya se habla de un tercer pilar que yo considero es muy importante, el cuidado de la persona en todas las etapas de la vida, es decir, desde que nace hasta que fallece. ¿A qué me refiero? A las guarderías, a los gerontológicos, a los geriátricos. Entonces, yo no descarto que contando con los estudios actuariales, porque esto hay que llegar con cifras y con datos técnicos, no con emociones, yo no descarto que si logramos contratar estos estudios actuariales en enero o febrero, y estos pueden analizar la posibilidad de que el ISPOL en el futuro cercano se haga cargo de las guarderías y de los gerontológicos, pero debidamente financiados, podamos aprovechar el abordamiento de la ley para incluir esta faceta y tener una ley de seguridad social bastante moderna, de vanguardia, pero sobre todo que se preocupe de la persona. Es lamentable, hay casos de policías, tanto directivos como técnico operativos, que en la etapa postrera de su vida quedan en completo abandono, sus familiares se han ido al exterior o sus propios hijos no los visitan constantemente, y aunque reciben su pensión, no tienen una persona que ni siquiera les pase un vaso de agua. Entonces yo creo que estamos a tiempo de solventar esa acuciante necesidad. Quisiéramos que en el futuro cercano tengamos una red de gerontológicos a nivel nacional, también que las guarderías, que en su momento lo está administrando y de muy buena manera Fundevid, puedan ampliarse en su cobertura a nivel nacional. De hecho, mi comandante general César Zapata hace 2 semanas ya nos dispuso que hagamos todas las labores orientadas a lograr recuperar el gerontológico de la Merced, que es un espacio que está entregado a la Dirección Nacional de Atención Integral de Salud y que por varios años ha sido desatendido. Por acá tenemos inquietudes, señor coronel, dice, en el tema de salud, con esta reforma se mejorará la atención a los servidores policiales y a sus familiares. Ese es el objetivo, pero también hay que comprender la realidad. Le doy un ejemplo. En el IES, el afiliado, es decir, la persona que está trabajando, cuando quiere sumarle en cobertura de salud a su esposa, tiene que aportar el 3.41% de su sueldo. Escúcheseme bien, el 3.41% de su sueldo. Y si quiere incluir a sus hijos mayores de 18 a 25 años, el 4.15% de su sueldo. Es decir, que para incluirle en cobertura de salud en el IES, a su esposa y a sus hijos hasta los 25 años, se debe aportar alrededor del 7.20%. En el ISPOL, por un aporte que tenemos todos, que además el promedio del aporte de salud en el ISPOL es solo de $28. ¿A qué me refiero el promedio nuevamente? Hay personas, hay grados como los grados superiores que aportamos alrededor de $100, $120 para salud, solo para salud. Pero los policías recién graduados aportan alrededor de $13. Pero por ese aporte, que en promedio es $28, el ISPOL le está dando cobertura al asegurado, a su esposa, a sus hijos hasta los 25 años y a los padres al 68%. Entonces, es una realidad que también termina desfinanciando al ISPOL
yo no descarto que podamos en el futuro tener que disminuir esas coberturas, sobre todo en cuanto a los padres. Le digo mi criterio personal, pero eso lo dirá el informe técnico. Pero es insostenible que con esos niveles de aportes en el ISPOL se dé cobertura a tan alto número de personas. A veces resulta que hay policías recién graduados que ya le incluyen al seguro de salud a 3 hijos, a sus 2 padres, es decir, son 6 personas que le sobrecargan al seguro de salud y con un aporte inicial de apenas $13. Definitivamente, eso es importante. Por acá tenemos también, dice, ¿qué pasa con los seguros de accidentes profesionales, coronel? Este es un seguro que la verdad no está muy difundido al interior de la institución. Yo mismo lo vine a conocer recién cuando llegué al ISPOL. Cuando hay un compañero que en actos de servicio sufre algún accidente que le ocasiona una discapacidad permanente, pero no imposibilitoria para seguir trabajando, él tiene derecho a recibir este seguro de indemnización profesional. ¿Qué se requiere? Que se le califique el grado de discapacidad y se calcula con base a eso un porcentaje de lo que requieren. Nosotros estamos cancelando diariamente estos seguros, pero claro, tienen un proceso que seguirse. Coronel, vamos a continuar socializando este proyecto que es de beneficio para mantener activo el seguro social de nuestra Policía Nacional. ¿Cuál es el mensaje, señor coronel? Vamos a estar pendientes de cada una de las actividades que desarrolle con la finalidad de también el tratamiento en la Asamblea Nacional. Sí, yo hago un llamado al personal en servicio activo y al personal en servicio pasivo que nos mantengamos alertas al tratamiento de la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional en la Asamblea Nacional, pero sobre todo les pido de corazón, no caigamos en un discurso populista, simplista de mantener el status quo. Eso es pan para hoy y hambre para mañana. Si no realizamos los cambios que se requieren en este momento, en el futuro pueden ser cambios más radicales, como por ejemplo, mover no solo el retiro voluntario a 25 años, sino también el inicio del cálculo de la pensión, lo que implicará que el cálculo de la pensión ya sea entre 25 a 35 años, algo que actualmente no se está proponiendo, pero que en otras instituciones similares a la nuestra sí ya está propuesto porque es una realidad más trágica la que ellos tienen. Entonces, yo les pido encarecidamente, confíen en quienes estamos administrando el ISPOL. Nosotros hemos procurado ser lo más transparentes, pero sobre todo estamos abiertos a recibir aportes y que sean en su momento oportuno analizados técnicamente y puedan incluirse en una futura ley de seguridad social de la Policía Nacional que sea muy robusta y que nos permita un horizonte de 20, 30 años en tranquilidad. Definitivamente vamos a estar pendientes de esta reforma. Nuestro invitado, el señor coronel de Policía de Estado Mayor, Renato González, director general del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, dando a conocer la reforma a la Ley Orgánica de Régimen Especial de Seguridad Social de nuestra Policía Nacional. Muy gentil a usted, coronel. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo a todos los ecuatorianos y a los policías en especial. Buenos días.